Ok chicos, muy buenos días, muy buenas tardes. La sesión 9 correspondiente al día de hoy es identificar la relación de cromosomas, genes y ADN con la transmisión de características biológicas. En estas últimas sesiones chicos ya nos vamos a estar enfocando en lo que es el área de biología. Ok. Como parte de la información que nosotros tenemos que aprender, tenemos que saber un poquito de la teoría cromosómica de la herencia. En este caso vamos a ver un poquito sobre las teorías que establecía Mendel. En 1902, Sutton observó la separación de los cromosomas iguales durante la formación de las células sexuales. En este caso, Mendel había descrito la separación de los factores o elementos en la herencia durante la formación de los gametos. Sutton pensó que si esos cuerpos coloreados llamados cromosomas se separaban en la formación de las células sexuales, debían tener alguna relación con los factores de herencia. Ok, la contribución más significativa a la biología fue su teoría de las leyes mendelianas de las herencias podían ser aplicadas a los cromosomas a un nivel celular. En este caso, las leyes mendelianas son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencias genéticas de las características en los organismos tanto de padres a hijos. Como ya se sabía, los factores a los elementos a los que se refería Mendel eran los genes, por lo tanto, supuso Sutton que estos estaban conteniendo en los cromosomas que él observaba. Casi al mismo tiempo, Sutton, Thomas Hunt Morgan llegaron casi a la misma conclusión y de ahí se establecieron la teoría cromosómica de la herencia, en el cual las conclusiones son las siguientes. Los genes se forman por ADN y están contenidos en los cromosomas. Los genes son las unidades que transmiten la herencia. Los cromosomas son homólogos, se separan durante la formación de gametos. Cada especie tiene un número determinado de cromosomas. ¿Ok? Los cromosomas sexuales, ok, en este caso son el par de cromosomas relacionados con la determinación del sexo, en ese caso puede ser X o puede ser Y. En la especie humana, el varón es el que determina el sexo del nuevo organismo en virtud de sus cromosomas XY. Por ejemplo, aquí se visualiza, por ejemplo, los hombres tienen cromosomas XY, las mujeres tienen cromosomas XX, el óvulo tiene el cromosoma, pero al final el que define el sexo es el cromosoma del hombre. Después de esto, chicos, vamos a hablar sobre ese tipo de características, gen, cromosoma y ADN. En el caso de gen, el gen es la unidad de la herencia. El gen es una secuencia de ADN que contiene información para la síntesis de una proteína o bien para la síntesis de ciertos tipos especiales del ARN. Y en su lado derecho, si se pueden fijar, tenemos una representación visual de cómo es el gen. Ok, después de esto, los cromosomas. ¿Qué es? Definición, función y estructura. Los cromosomas son estructuras en forma de bastón que aparecen en el momento de la reproducción celular, en la división del núcleo, y están constituidas químicamente por ADN más proteínas, puesto que son simplemente cromatinas condensadas. La estructura tiene forma de bastón, ok, ya lo habíamos visto, contiene el material genético, y están formados por ADN y RN, lo mismo que estamos diciendo aquí, y una representación de su estructura es esta que está de este lado. Después de esto, vamos a ver la estructura del ADN, ¿ok? Las moléculas de ADN están formadas por unidades moleculares que constan de unas bases nitrogenadas de azúcar de 5 carbonos y en un grupo de fosfato. Estas tres moléculas forman un nucleótido. El nucleótido está formado por una base nitrogenada más desoxirribosa más fosfato. ¿Ok? De este lado encontramos la estructura física del ADN. Después de esto vamos a ver un poco de información. Encontramos nosotros rasgos genéticos con algún familiar. En este caso, por ejemplo, te puedes dar cuenta del color de los ojos. A veces las características son iguales o similares. Por ejemplo, hay familiares que tu papá tiene lunares, uno de ustedes va a tenerlos, las manos, los pies. Esto se debe a que fueron transmitidos de sus antecesores o a través de sus genes. Entre estos podemos encontrar los tres rasgos más comunes en las familias que se llega a heredar: la forma del pelo, las orejas, el color de los ojos, el pelo si es rizado o es liso, entre otros casos. Entonces, después de esto,
Esta definición, a partir de aquí van a empezar una serie de definiciones que vas a utilizar para completar la resolución del cierre de esta unidad al final de la sesión. Te pregunta sobre la herencia biológica. ¿Qué es? Es el proceso por el cual se transmite la información genética de los seres vivos a sus descendientes, y la estructura biológica que participa en la herencia biológica. ¿Cuáles son? Son las células, los cromosomas, el ADN y los genes. ¿Ok? Después de esto, te pregunta, ¿cuáles son las estructuras y sus características? Esta información te va a servir porque dentro del cierre aparece un apartado para que tú definas, sepas qué es gen, qué es cromosoma, qué es ADN, y aquí te estoy poniendo sus definiciones, ¿ok? Gen se modifica en distintas especies de maíz para generar resistencia contra plagas. Cromosoma es macho y hembra, tiene un solo par de los dos variantes que pueden ser XX y XY. El ADN está formado por adenina, guanina, citosina y tiamina. El genotipo es la información genética de la flor que determina el tamaño de sus pétalos. El fenotipo se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas. El ARN se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas. Ok, después de esto, te pregunta sobre el ADN y el ARN. ¿Son base de la vida? Ok. El ADN guarda toda la información genética, mientras que el ARN se encarga de transportarla o transmitirla para poder así ser sintetizada por medio de las proteínas vitales y poder llegar a crear los cromosomas para desarrollar una vida o un ser orgánico. Después de esto, la función específica de los genes, ¿cuál es? Esta información ayuda a investigar la causa de algunas enfermedades y puede ayudar a prevenirlas o curarlas. Es por eso que es de vital importancia esta función específica. ¿Ok? Después de esto, las enfermedades genéticas. Muchas de las enfermedades ocurren por mutaciones en las células, pues esas células son transmitidas por los genes, ya sea por parte del papá o parte de la mamá. Los genes en sí se transmiten en algunas ocasiones, pues en algunas generaciones las enfermedades son genéticas, no se transmiten, por lo cual existen saltaciones de generación, o sea, en la siguiente generación se da, y depende de las mutaciones, genes o cromosomas que sean en su mayoría, dependiendo de la transmisión del padre o de la madre. ¿Ok? Después de esto, vamos a ver lo que es el núcleo de las células. El núcleo de las células es ahí donde se almacenan los cromosomas, que son parte de las células que están involucradas en la transmisión de características biológicas, mientras que los cromosomas, el ADN y los genes son las moléculas o partes de ella que están involucradas. En la pregunta, ¿cuáles son las estructuras que pueden presentar alguna alteración y provocar algunas enfermedades? Definitivamente los genes, que forman parte del ADN. Después de esto, ahora sí, es la fecha de entrega. Yo les estoy dando fecha hasta el día sábado antes de las 11:30 de la noche. Las páginas son aproximadamente de las 79 al 86 y son las siguientes. ¿Ok? Si tú te fijas, yo al principio colocaba los indicadores y después me pone a explicarte qué era una de las cosas. Ahorita con la información que te acabo de proporcionar ya puedes contestar todo esto. Hay que leer esta información para poder llegar a la conclusión, pero también esta información te aparece en las diapositivas anteriores. También dentro del cierre aparece esta definición, estructuras relacionadas con la herencia. Te aparecieron información sobre los cromosomas, te pregunta definición, estructura, función y dibujo, el gen y el ADN. ¿Ok? Esto me lo vas a también hacer. Y esto es en referencia a lo que les decía, para relacionar la estructura con los ejemplos, la definición de gen, cromosoma, ADN, genotipo, fenotipo y ARN está también en una diapositiva anterior. ¿Ok? Escribe la relación que existe entre los cromosomas, genes y ADN, también te lo expliqué. Y aparte, este también me lo vas a contestar, por favor. Después de eso, creo que te pregunta una infografía. Ok, una infografía, chicos, es una representación por medio de dibujos que tú haces puedes hacerlo en aplicaciones. Hay aplicaciones, por ejemplo, que se llaman Geniali. Esta aplicación tú la puedes encontrar, puedes entrar con tu correo, tu contraseña, no tiene ningún costo, puedes entrar, puedes generar las infografías, existen patrones ya definidos para que tú simplemente los escojas y puedas empezar a trabajarlo. Entonces, esto es un ejemplo de una página y esto es un ejemplo, por ejemplo, de una infografía.
Por ejemplo, si te preguntan la infografía de la bicicleta, ok, pues que es ecológica, cuáles son sus beneficios, aporta salud, ahorras en lo que es distribución, en economía, en contaminación. Entonces ahorita también te voy a pedir una infografía que te viene relacionado al tema, que viene siendo el siguiente. Aquí está. Elabora una infografía con el que llegas a ejemplificar las partes involucradas en la herencia de las características biológicas. Con toda la información que yo te di, vas a poder realizarlo aquí. ¿Ok? Contesta las preguntas planteadas al inicio de la sesión. ¿Qué parte de las células están involucradas en la transmisión? ¿Qué moléculas o partes de ellas están involucradas? ¿Cuáles son las estructuras que pueden presentar? Y también estas respuestas las vamos a realizar de acuerdo al siguiente texto que estás viendo. Ya por último, esta es parte de la sesión 9. Hasta aquí termina la sesión 9. Estas son las que vamos a tener que entregar. Recuerda que tenemos hasta el sábado antes de las 11 para empezar a realizar las evaluaciones, revisarlas y checar para que no se me lleguen a atrasar. Chicos, de mi parte es todo. Voy a subir esta grabación para que la puedan ver. Ya saben, pueden dejarle la tarea en Territorium, pueden dejarla en el correo que ya tienen ustedes y conocen, y para su próxima evaluación. Ok, nos vemos mañana con la sesión 9, 10, perdón. Hasta mañana.